Recibí una llamada extraña en la estación de radio durante la noche del martes pasado. Esto ocurrió hace una semana. Yo soy Diego, un locutor de radio de medianoche de 35 años. No soy un experto en esto, pero estoy tratando de recuperar mi carrera en esta pequeña estación costera. La estación está en una casa antigua, alejada de la ciudad. Siempre me ha parecido un lugar extraño, con paredes que parecen susurrar historias del pasado. A pesar de eso, me siento cómodo en el aislamiento. Esa noche todo parecía normal. Estaba hablando sobre música antigua y escuchando a algunos oyentes compartir su día. Me gustaba esos momentos, pero de repente sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté y lo que escuché me heló la sangre. La voz era un susurro casi indistinguible. Dijo que me observaba. Intenté mantener la calma pensando que era una broma pesada. Pero mientras la conversación avanzaba, mis instintos me decían que esto no era normal. La voz mencionó detalles de mi vida que solo conocían mis amigos más cercanos. Hablaba de mis fracasos, cosas que nunca le había contado a nadie. Mi mente empezó a divagar entre las posibilidades. ¿Era un oyente perturbado? ¿Me estaban tomando el pelo? Finalmente corté la llamada, pero el malestar siguió. Sentía que el aire se volvía denso y mi corazón latía rápido. Caminé un poco y traté de concentrarme en la música. Pasaron los días y la voz regresó cada noche. Hablaba más de mí, de mis temores. Me pregunté si estaba volviéndome loco. Escuchaba ruidos extraños en la estación, murmullos y risitas. Al principio pensé que era mi mente, pero la sensación de estar observado no me abandonaba. A veces me encontraba asomado por la ventana, esperando ver algo entre la oscuridad, pero solo encontraba la niebla. Llegó aquella noche, y la llamada sonó otra vez. La voz me preguntó, ¿por qué no me miras? Me giré de inmediato, aunque sabía que no había nadie. Me di cuenta de que estaba en un juego de terror que no podía controlar. El silencio se hacía pesado, y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Caminé por los pasillos oscuros de la estación. La sensación de que algo estaba allí crecía. Escuché susurros, pero no podía distinguir qué decían. Me quedé en la sala de control, tratando de distraerme, pero solo pensaba en la voz. ¿En qué podía querer de mí? Las paredes parecían cerrarse cada vez más, y el frío me recorría la espalda. Cada vez que sonaba el teléfono, me sentía más ansioso. Era un ciclo sin fin. La voz se volvía más insistente y yo me sentía atrapado. Entonces, en un momento de desesperación, decidí contestar sin dudar. Escuché la voz de nuevo. Esta vez dijo, «Estamos cerca de ti». Me quedé congelado. Miré a mi alrededor buscando una sombra, algo. En ese instante supe que esto apenas comenzaba. Capítulo 2. La noche siguiente todo se sentía diferente. La ansiedad bullía en mi interior, como un volcán a punto de estallar. Decidí que lo mejor sería no atender el teléfono, pero al mismo tiempo sabía que esa opción era imposible. Era parte de mi trabajo. Acepté con resignación una noche más de tormento. Mientras me preparaba para el programa, miré por la ventana. La niebla cubría el paisaje de forma espesa, como si el mundo se hubiera borrado. Mis pensamientos giraban en torno a la llamada. «Estamos cerca de ti». Esa frase no me dejaba en paz. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué querían? Ducha tras ducha traté de encontrar claridad, pero solo hallé más oscuridad. Empecé a hablar al aire, intentando distraerme. Hablé sobre canciones que me traían buenos recuerdos, compartí anécdotas e incluso leí algunas cartas de oyentes. Pero en el fondo sabía que estaba sola en esa casa antigua. La única compañía que tenía era mi propia inquietud. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Me hizo saltar en la silla. Era un número desconocido. Respiré hondo. «No lo contestes»,
me dije a mí mismo. Pero mis dedos temblorosos se movieron hacia el auricular, como si tuvieran vida propia. «Hola», dije. Mi voz temblaba. Un silencio denso se extendió por la línea. Luego, el susurro de la voz fría y conocida. Aquel tono que parecía emerger de las sombras. «¿Por qué temes?», dijo. Las palabras flotaron en el aire y se instalaron en mi cabeza como si las murallas de la estación estuvieran absorbiendo cada sílaba. «¿Quién eres?», logré preguntar, forzando un tono de desafío en medio del miedo. «Solo un observador, un amigo tal vez». Una risa suave y perturbadora resonó en la línea y sentí que mi piel se erizaba. El tiempo se ralentizó y mis pensamientos se agitaban. Cada palabra era un golpe en mi pecho. «No eres mi amigo», respondí intentando recuperar un poco de control. «¿De verdad?», preguntó, ignorando mi retortó. «Conoces la historia de esta estación, ¿verdad?». Mis manos se aferraron al micrófono. ¿De qué hablaba? Sabía lo básico, que había estado abandonada antes de que la reabrieran hace unos años, pero no había querido indagar más. «No tienes que saberlo todo», dije, tratando de desviar la conversación, pero la voz persistió. «Podría contártelo, pero tú tienes que mirar». Supe que me refería a algo más que solo mirar por la ventana. Una presión creciente llenaba la habitación. «Mira a tu alrededor, Diego. Hay más de lo que crees». Sin poder evitarlo, giré la cabeza, observando las paredes que solían ser mis compañeras silenciosas. Sus sombras se alargaban y retorcían. Podía sentir la tensión en el aire, y el frío se apoderaba de mi ser. «¡Basta!», grité al teléfono, aunque sabía que no cambiaría nada. Corté la llamada de golpe, el sonido retumbó en mi mente. Mi mano temblaba y no quería seguir atrapado en esa oscuridad. Miré a mis alrededor, pero en vez de luz, las sombras parecían moverse. Fue entonces cuando mi mirada se detuvo en una esquina de la sala. Algo se acercaba, mis ojos se abrieron de par en par cuando lo vi. Una figura deformada por la luz tenue me miraba fijamente. En ese instante, supe que la llamada no era más que el comienzo. El frío tomó el control de mi cuerpo mientras el aire se me escapaba de los pulmones. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 3. Desperté de repente. Las sombras aún danzaban en las paredes, pero ahora parecían más densas, como si la oscuridad se hubiera asentado en la habitación. Me incorporé lentamente, el pulso retumbando en mis oídos. Un ligero temblor recorrió mi cuerpo. El frío seguía allí, como una brisa helada que me abrazaba. Miré alrededor con cautela. La figura que había visto había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Con un esfuerzo, me levanté y fui hacia la ventana, buscando claridad en el exterior. Todo estaba más en silencio que nunca. La niebla había crecido, envolviendo la estación en un manto espeso y siniestro. El reloj sonó la medianoche, la hora de la verdad que ningún locutor desea enfrentar. Recordé la llamada. «Mira a tu alrededor». Me estremecí al pensarlo. ¿Qué significaba eso? Decidí que no podía quedarme aquí paralizado. Necesitaba averiguar a qué se refería la voz y qué habían querido de mí. Con la respiración entrecortada, volví a la silla de la consola y encendí los equipos. Mi voz aún estaba en el aire, pero el pánico casi me hizo apagarlo todo de nuevo. Decidí comenzar el programa, hablar mientras buscaba respuestas. Mientras me preparaba, traté de recordar cualquier rumor que hubiera escuchado sobre la estación. Había historias de antiguos radioaficionados que habían perdido el contacto, pero siempre pensé que eran solo eso, cuentos de miedo. Empecé a hablar compartiendo anécdotas del pasado. Aunque mi voz exterior sonaba tranquila, por dentro había tormenta, pero algo me detuvo. Alguien estaba sintonizando, podía sentirlo. Las ondas parecía que respondían a una energía extraña, vibrante. Cerré los ojos, tratando de sentir la conexión.
De repente, mucho más allá de mi micrófono, escuché un murmullo. Era como un eco lejano. Abrí los ojos, mirando así a los aparatos, aunque sabía que no debía haber ninguna señal en medio de la niebla. «Estamos cerca de ti», pensé nuevamente mientras la inquietud volvía a asomarse. Mi corazón empezaba a latir más rápido. Por un instante la voz del locutor resonó en mi mente. Esta vez no era la misma voz misteriosa de la llamada. Era una voz familiar, mezclada con distorsiones. «Diego, ayúdame», decía. No entendía. «¿Ayúdame? ¿De quién hablas?», murmuré en voz baja. Afuera, una ráfaga de viento hizo tambalear las ventanas con un estruendo. Y entonces el micrófono comenzó a chisporrotear, como si captara algo no deseado. El aire se volvió pesado. Cada palabra que pronuncié parecía tener vida propia. No sabía si alguien me escuchaba, pero sentí que era hora de confrontar lo que sea que acechara en la niebla. Hice una pausa, recordando las advertencias en la llamada. No podía ignorar lo que estaba pasando. «¿Quiénes están ahí?», pregunté al aire, con voz firme. La respuesta fue inmediata, una risa baja y burlona que se filtró a través de la estática. La risa no era simplemente un eco, era la respuesta de lo desconocido, y resonó dentro de mí como un tambor lejano. Sin darme cuenta, el tiempo se detuvo. De repente una luz parpadeó. Ciegamente giré hacia el panel de control. Algo o alguien había tomado el control de la transmisión. Los mándalas en las paredes comenzaron a palpitar en un ritmo incesante. Estos antiguos símbolos, que en otro momento eran meras decoraciones, ahora parecían cobrar vida. Una mezcla de terror y fascinación me invadía, mientras la niebla empezaba a dejar escapar sus secretos. Ahí fue cuando lo vi. Un pequeño destello de luz en una esquina de la sala, algo que nunca debería haber estado allí. Me acerqué sin desear hacerlo, pero mis pies se movieron solos. Y cuando finalmente llegué, supe que el verdadero horror apenas comenzaba. El frío se intensificó de nuevo, y en el pequeño mostrador había algo, una cinta de casete. Marcaría el inicio de una verdad escalofriante y una revelación que cambiaría todo lo que creía. Capítulo 4. La cinta de casete brillaba débilmente bajo la luz titilante, como si estuviera animada por algo más que la simple plasticidad. Temí tocarla, pero mi curiosidad pudo más que el miedo. La agarré entre los dedos temblorosos, sintiendo el frío del material. No había etiqueta. Me pregunté qué secretos podría contener. Sin pensarlo, volví a la silla y encendí la grabadora. La luz roja parpadeó indicando que estaba lista. El sonido de la cinta siendo alimentada era casi reconfortante en medio de la inquietante atmósfera. Sin embargo, el silencio reinante apretaba mi pecho. Presioné play. Al principio, solo se escuchó un susurro de estática, como la niebla que se arremolinaba afuera. De repente, una voz comenzó a emerger. Era entrecortada, como si estuviera siendo arrancada de las profundidades de algo oscuro. «Diego», decía. El eco de mi nombre resonó en mi mente como un canto de sirena. «¿Quién eres?», logré articular, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. La voz continuó, cada palabra como un golpe en el estómago. «Escucha con atención, no estás solo. Ellos vienen por ti. Debes prepararte», insistía, con una urgencia que provocaba escalofríos. No podía procesar lo que escuchaba. ¿Quién era esta voz? ¿Qué significaba ellos? ¿Y por qué venían por mí? Justo cuando intentaba asimilarlo, el sonido se interrumpió. Quedó una honda respiración, como si el hablante hubiera sido incapaz de continuar. El miedo se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando respaldo en la habitación vacía. La grabación reanudó con un ruido extraño, como un desgarro, y luego se detuvo nuevamente. Miré la cinta. Parecía estar intacta, pero la grabadora solo emitía un zumbido constante. La señal estaba perdida. Mis dedos temblaban.
Decidí que debía salir de esta estación, que a estas alturas se sentía más como una trampa. Pero al intentar levantarme, el aire se volvió denso, como si una mano invisible me empujara hacia abajo. De repente, un golpe resonó en la puerta principal. El sonido cortó la atmósfera tensa e inmediatamente mis instintos se activaron. Fue un llamado lleno de urgencia, como si alguien realmente estuviera en apuros. Fui hacia la puerta, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. Estaba a un paso del umbral cuando recordé la advertencia de la grabación. No estás solo. Cautelosamente miré por la mirilla. La niebla se había disipado un poco, pero todavía no era clara la figura que se encontraba justo del otro lado. ¿Era alguien que necesitaba ayuda o algo mucho más oscuro? La ansiedad me nublaba el juicio. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un susurro resonó en mi mente. No lo hagas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí entonces que no iba a abrir. Retrocedí lentamente, tratando de pensar con claridad. En ese momento, una sombra cruzó frente a la mirilla. Su forma distorsionada hizo que un grito se ahogara en mi garganta. No podía quedarme ahí. Mi única opción era salir, buscar respuestas y tratar de entender lo que estaba sucediendo. Sin mirar atrás, tomé una decisión. Reemplacé la cinta de casete en la mesita y corrí hacia la única salida. La voz de advertencia retumbaba en mi cabeza, pero mi instinto me estaba empujando a salir. Mientras abría la puerta, la niebla de afuera se arremolinaba de nuevo. No sabía lo que encontraría, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. El frío envolvente me abrazó al cruzar el umbral. No sabía si estaba llenándome de valentía o si solo me estaba conduciendo hacia algo peor. Afuera, la niebla susurraba secretos que apenas comenzaba a entender. Capítulo 5. El aire afuera era helado, como un grito contenido entre las sombras. Caminé con cautela, cada paso resonando en un silencio escalofriante. La niebla parecía moverse, serpenteando a mis pies, empujando contra mis piernas como si quisiera arrastrarme de vuelta a la oscuridad de la estación. Sentí que la voz de la grabación aún zumbaba en mis oídos. El miedo puede ser tu peor enemigo, me recordé a mí mismo, aunque mi propia voz sonaba más débil de lo que me gustaría. Miré a mi alrededor. La iluminación de la calle era tenue, casi inexistente. Las farolas luchaban por romper la neblina que las envolvía. De repente, noté que había algo en el aire. Una vibración, tensión, la sensación de que me estaban observando. Decidí seguir avanzando. Pude ver una figura a lo lejos, sobre el borde de la senda. Mi corazón latía con fuerza. Iba a acercarme, pero el instinto de prudencia me hizo dudar. La figura permanecía inmóvil, como un monumento en medio del caos. «Diego». La voz volvió a susurrar en mi mente. «¿Hola?» Llamé, sintiendo que el frío me recorría la espalda como una caricia helada. La figura no respondió, pero una sombra pareció moverse. Al menos eso creí. Lentamente me acerqué. Mis pasos, inicialmente firmes, se hicieron más vacilantes. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude distinguir una cara. Era un joven, con el rostro bañado en sudor y los ojos desorbitados. Tú eres Diego, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, ¿quién eres?», respondí. Su mirada contenía una mezcla de terror y urgencia que me heló el alma. «No hay tiempo. Debes irte de aquí. Ellos vienen por ti. Lo he visto. Tienes que creerme», dijo, como si las palabras le costaran un esfuerzo monumental. «¿Quiénes son ellos?», insistí, dándome cuenta de que la niebla parecía aumentar su densidad a nuestro alrededor. «Las sombras. No tienen forma, pero vienen para llevártelo todo», dijo, apretando los dientes como si estuviera a punto de estallar en un llanto. «Vine a advertirte. Te he estado buscando». La confusión me invadió. «¿Buscándome? ¿Por qué? ¿Quién eres realmente?».
El deseo de entender lo que estaba ocurriendo superaba mi instinto de huir. Soy Tomás. Fui advertido por alguien que conocía tu situación. Sabía que iba a encontrarme y que necesitabas ayuda. Explicó mientras su respiración se hacía más errática. Pero ya no hay tiempo para explicaciones. En ese momento oí un ruido detrás de mí, como un susurro que rompía el silencio. Me giré rápidamente, la angustia subiendo por mi garganta. Parecía que la niebla había cobrado vida, formando figuras vagas que se movían. ¡Vamos!, gritó Tomás, tirando de mí hacia un callejón. ¡No mires atrás! ¡Solo corre! Corrí sin pensar, con el miedo apretando mi pecho. La oscuridad parecía cobrar vida y las sombras nos perseguían. La respiración de Tomás era un eco desesperado en mis oídos. Las figuras nebulosas estaban a punto de alcanzarnos. De repente escuché una risa, fría y burlona, como un eco de lo que nos esperaba. No era solo el miedo, era la sensación de que habíamos entrado en un juego macabro del que no había salida. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras tropezaba con una piedra. La niebla parecía correr detrás de nosotros. Te llevaré a un lugar seguro, pero debes confiar en mí. No te detengas, por favor, pidió mientras tiraba de mí. Simplemente asentí. A cada paso el frío del aire que me rodeaba se sentía más pesado. Algo grande estaba viniendo, y la urgencia de huir se convertía en una necesidad desesperante. Mientras corríamos, me preguntaba si realmente había una salida, si existía un refugio, o si estábamos corriendo hacia algo mucho peor. Capítulo 6. Esa pregunta seguía resonando en mi mente mientras corría por el callejón estrecho. La niebla nos envolvía, y cada respiración se hacía más difícil. Las sombras estaban tan cerca que podía sentir su presencia, esa especie de frío que helaba mi sangre. «¡A la derecha!», gritó Tomás, girando en un ángulo abrupto. Le seguí sin cuestionar su mando. La lluvia había comenzado a caer, una fina cortina que mojaba el suelo. Estábamos alejándonos, pero no de las sombras. Simplemente nos estábamos moviendo dentro de un laberinto en el que el terror era nuestro único guía. «¿Qué necesitas que haga?», le pregunté mientras corríamos. «Escuchar. Necesitamos llegar a la antigua biblioteca. Te explicarán más allá de mi capacidad», contestó sin detenerse. La desesperación en su voz era palpable. «¿La biblioteca? ¿Por qué allí?». «No hay tiempo. Es el único lugar que puede ofrecerte respuestas», respondió. Su aliento se mezclaba con el aire frío. La niebla nos rodeaba, literalmente, como un asesino acechando entre los árboles. Podía sentirla aplastando el ruido, haciendo que cada sonido fuera más opresivo y peligroso. De pronto, un grito resonó en la distancia, algo que se sentía como un aviso. El sonido cortó la niebla como un cuchillo. «No pares, por favor», me insistió Tomás, tirando de mí al frente de una esquina oscura. Recorrí el sendero que nos llevaba hacia adelante, pero la duda comenzó a consumir mi determinación. «¿Y si nos están llevando a una trampa?», pregunté, mi propia desconfianza ampliándose con cada latido. «No tengan miedo de la oscuridad, Diego», dijo mirándome directamente. «El verdadero enemigo no siempre es lo que se puede ver». Su mirada era intensa y de alguna manera me tranquilizaba, a pesar de la locura de la situación. Finalmente, llegamos a una puerta de madera antigua, un gran cielo raso, alto y tembloroso, con un reloj en la pared. «Aquí es», murmuró Tomás mientras empujaba la puerta, que chirrió como si hubiera sido olvidada por años. El interior era escalofriante. Estanterías de libros se alzaban como gigantes cercanos, en medio de un silencio que ahora apretaba mi pecho. «¿Ves esa mesa allá?», preguntó, señalando un área iluminada por una lámpara. «Ve allí, por favor, yo buscaré algo rápido». Asentí, pero algo en su voz me hizo dudar. «¿Qué hay detrás de eso, Tomás?». «No mires, por favor», insistió,
y en su tono había una urgencia que me hizo seguir su dirección sin más preguntas. Caminé lentamente hacia la mesa, sintiendo el peso de los libros antiguos a mi alrededor. Al llegar, vi un viejo diario, desgastado y polvoriento. Lo abrí con cuidado, y la primera página me sorprendió. El día que las sombras despertaron, decía con una letra temblorosa. Mis manos se congelaron al leerlo. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, resonando en las paredes de la biblioteca, y el suelo pareció estremecerse. —¡Tomás! ¿Qué está pasando? —grité, buscando su figura en aquel espacio oscuro. Fue en ese momento que las luces comenzaron a parpadear. Una silueta emergió de la neblina que se había colado por la puerta. No era Tomás. Era algo más oscuro y aterrador, y mucho más real de lo que podría haber imaginado. Mi corazón se detuvo. —¡Corre, Diego! —rugió Tomás, pero ya era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre mí, y sentí que mi mundo se desvanecía en un abismo de terror. Capítulo 7. Un instante. Eso fue lo que me tomó darme cuenta de que no era solo la sombra. Era una forma, un tipo de oscuridad que se movía como si fuera un ser vivo. La boca sin rostro se abrió en un silencio devastador, y su presencia me empujó hacia atrás. Podía sentir el aire helado a mi alrededor, como si cada gramo de oxígeno me abandonara. —¡No te detengas! —volvía a gritar Tomás. Su voz sonaba lejana, como un eco en una cueva. Aunque mi cuerpo quería permanecer estático, la adrenalina me obligó a moverme. Di un paso atrás, otro, y luego, como si mis pies adquirieran voluntad propia, corrí hacia él. Allí estaba junto a una estantería imponente, buscando sin cesar, mientras la sombra se extendía como una bruma negra tras de mí. No me atreví a mirar atrás. Algo dentro de mí sabía que no debía. —¡Esta manera! —gritó, y me apuntó hacia una puerta trasera que se intuyó entre las masas de libros. Sin cuestionar, tomé el camino que me ofrecía. La sombra zumbaba ahora, un sonido grave y amenazador que reverberaba por las paredes de la biblioteca. Mientras corría, mi mente se llenaba de oscuros presagios. ¿Qué estaba detrás de esa sombra? ¿Cómo había llegado aquí? Mis pensamientos eran un cóctel de dudas, pero todo se desvanecía ante el pánico que me empujaba hacia adelante. Al alcanzar la puerta, sentí la frialdad del metal en mi mano temblorosa. La empujé y caí hacia un pequeño pasillo. La luz vibrante de la primera habitación se desvanecía poco a poco. —¿Estamos a salvo? —pregunté, apenas intentando controlar mi voz. —No, no estamos. Solo tenemos que encontrar el siguiente paso —contestó Tomás, que llegó detrás de mí, respirando con dificultad. Hay un lugar en el subsuelo donde podremos escondernos y buscar respuestas. Debe de estar marcado en uno de estos libros. —¿En los libros? ¿En medio de todo este caos? —respondí, todavía tan incrédulo. Pero no había tiempo para discutir. La sombra ya había comenzado a deslizarse por el pasillo, buscando nuevas víctimas. —¡Vamos! ¡Debemos movernos! Tomás no me dio opción. Arrastrándome entramos a otra habitación más pequeña. En el centro había una mesa desordenada cubierta de papeles y un enorme libro abierto. —Esto es... comenzó Tomás, pero su voz se cortó al escuchar un chirrido sordo que provenía de fuera de la puerta. —¡Atrás! —le dije a Tomás, y ambos nos arrinconamos. Los ruidos se intensificaban, y el sudor comenzó a rodar por mi frente. Poco a poco, el sonido se convirtió en un crujido, como si la sombra en su búsqueda fuera capaz de desarmar incluso las vetustas estructuras de la biblioteca. —¿Qué estamos haciendo aquí? Solo estamos improvisando —exclamé, la desesperación apoderándose de mí. —Eso es lo único que podemos hacer. Debemos confiar en que hay algo aquí que puede ayudar —insistió Tomás, su mirada febril fija en el libro. Ahora que estaba más cerca, pude ver las palabras grabadas en la portada.
el legado de los antiguos. Sin embargo, la sombra estaba acorralándonos, latiendo como un monstruo paciente, listo para devorarnos. «Eso no importa, tenemos que salir de aquí», grité, escuchando un golpe en la puerta y como respuesta, el rugido de la sombra resonó aún más fuerte. En ese momento, el libro brilló con un destello inesperado. Bastó una fracción de segundo para que todo se iluminara, y cuando lo hizo, sentí algo en mis venas cambiar. «¡Diego, tómalo!», gritó Tomás. Mis manos, aún temblorosas de adrenalina, se posaron en el libro, y justo entonces la sombra dejó escapar un grito gutural. La pulsación se detuvo, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras un oscuro secreto comenzaba a desvelarse. Capítulo 8. El destello del libro iluminó la habitación, revelando a la sombra en toda su grotesca forma. Era casi como si el brillo hubiera una vez más dejado el espacio en silencio. Pero en ese instante descubrí que contaba con un poder que aún no comprendía. Las páginas del libro comenzaron a pasar con rapidez, como si un viento invisible las estuviera moviendo. «¿Qué está pasando?», balbuceé, incapaz de apartar la mirada de las hojas danzantes. El murmullo de Tomás se perdió entre el estruendo del rugido de la sombra, que ahora comenzaba a acercarse cada vez más iracunda. «Las respuestas están en sus páginas», dijo Tomás, mientras se inclinaba para intentar leer. Podía sentir su ansiedad. Estaba aterrorizado, pero había algo en su voz que despertaba en mí la necesidad de comprender. Las palabras comenzaron a formarse en mi mente, incluso antes de que pudiera leerlas con claridad. Hablaban de antiguas entidades, de rituales olvidados, de seres que habitaban en la penumbra. Mis latidos acelerados competían con la amenaza que se acercaba, pero algo dentro me empujaba a seguir. «Necesitamos un nombre», insistió Tomás, incapaz de ocultar su desesperación. «Un nombre, algo que podamos usar». La sombra crujía en la puerta, como si estuviera a punto de romperla, y podía sentir la presión creciente de su presencia. «¿Un nombre para qué?», pregunté, aunque sabía la respuesta. En el fondo, temía lo que significaba. «Para invocarla», dijo finalmente, sus ojos brillando con un atisbo de determinación. «Si sabemos cómo se llama, podríamos controlarla o, al menos, mantenerla a raya». Con el libro aún en mis manos, recordar la frase que vi antes me llegó a la mente. «Tisasha, su nombre es Tisasha», grité, reconociendo el eco de las advertencias que había leído en las páginas previas. Al mencionarlo, sentí un tirón en mi interior, como si una conexión se estableciera entre nosotros. «¿Tisasha? ¿Qué estás diciendo?». Tomás me miró con aprehensión. «Es lo único que encontré. Podría ser nuestra única esperanza», le respondí. Una ligera sensación de poder fluía a través de mí. Pero a medida que las palabras escapaban de mis labios, la sombra dejó escapar un grito ensordecedor. Era una reacción feroz, como si Tisasha supiera que su nombre había sido Pronunicato. «Por favor, que funcione», murmuré, al tiempo que comenzaba a recitar el nombre nuevamente. La sombra se detuvo un instante, sorprendida, pero enseguida avanzó con más ferocidad. Su forma oscura se distorsionaba, como si la invocación hubiera activado algo en ella. «Hazlo, Diego, invócala», instó Tomás al ver la reacción de la sombra. Estaba claro que la situación exigía valentía, pero el miedo se apoderaba de mí como una sombra vívida. La habitación parecía cerrarse, el aire se hacía más pesado mientras el rugido resonaba de nuevo. «Tisasha, te invoco», grité con toda la fuerza que pude reunir. El libro tembló en mis manos y por un momento sentí el poder del antiguo legado otorgado por sus páginas. La sombra dejó de moverse por un instante como si la invocación hubiera hecho efecto. Pero no era suficiente. Al instante siguiente, un sonido ensordecedor resonó cuando la puerta estalló en astillas.
Con una última intervención desesperada, atrapé más palabras en el aire. «Tisasha, te exijo que te detengas». Fue entonces cuando la oscuridad se fragmentó en un pequeño estallido de luz. La sombra titubeó, y en ese momento fugaz comprendí que estábamos a un paso de la salvación o de la perdición total. ¿Podría Tisasha ser controlada o nos arrastraría a su abismo? La respuesta era incierta, pero con la sombra ahora furiosa ante mí, su respuesta llegaría pronto. Capítulo 9. Nunca imaginé que pronunciar el nombre de Tisasha traería consigo una respuesta tan violenta. La sombra titubeó como si fuera un animal asustado y herido, pero solo por un instante. En el siguiente segundo, su furia se desató. El aire se hizo espeso y un temblor recorrió el suelo bajo nuestros pies, como si el mismo universo estuviera temiendo su llegada. «¡Diego, corre!», gritó Tomás, tomando mi brazo con fuerza. Pero en lugar de moverme, me quedé paralizado, observando cómo la sombra comenzaba a expandirse, tragándose la luz que había penetrado en la habitación. Era como si Tisasha hubiera sido despertada, y su enojo llenaba cada rincón. «¡Usa el libro!», urgió Tomás, casi gritando. Su voz resonaba en mis oídos, empujándome hacia la acción. Con manos temblorosas, abrí el libro nuevamente, buscando respuestas en las páginas que habían comenzado a brillar débilmente. La oscuridad no solo se acercaba, sino que también parecía tratar de devorar las palabras que allí contenía. Las páginas comenzaron a pasar por sí solas, como si un viento sobrenatural soplara entre ellas. Yo solo podía ver fragmentos, imágenes de rituales pasados, advertencias y cosas que nunca había procesado. «¡Aquí!», exclamé, tratando de captar la atención de Tomás. Hablaba de un círculo de protección. «Si podemos dibujarlo». «¡Hazlo!», dijo, sus ojos fijos en la sombra que se retorcía como un serpiente al acecho. «No sé cuánto tiempo tenemos». Sin pensarlo demasiado, dejé el libro a un lado y busqué la tiza que había dejado sobre la mesa. Las palabras resonaban en mi cabeza, y su urgencia me hacía mover más rápido de lo que jamás pensé que podría. La idea de crear un círculo de protección se grababa en mi mente, un contrapeso al caos que se desataba. Al trazar rápidamente el círculo en el suelo, mis manos temblaban por el miedo, y el susurro de Tisasha resonaba en mis oídos. Pero tenía que concentrarme. «Confía en mí, Diego», me repetía mientras fruncía el ceño y seguía dibujando. Las líneas del círculo se conectaban, formando una barrera de seguridad contra lo que estaba a punto de ocurrir. «No te detengas, por favor», imploró Tomás, y su voz resonaba con un peso que apenas podía soportar. El rugido de la sombra se intensificaba, elevándose al grito de un tormento eterno. Finalmente, completé el círculo, un símbolo que parecía brillar débilmente ante la sombra. Me senté dentro de él, sintiendo como una leve calidez me rodeaba. «Estamos a salvo aquí, ¿verdad?», pregunté con la voz entrecortada. «Sí, al menos por un tiempo», respondió Tomás, tomando su lugar a mi lado. Pero su mirada revelaba todo el miedo que intentaba ocultar. La sombra se detuvo, su forma retorciéndose mientras se encontraba frente a la barrera, gritando con un sonido que apretaba mi corazón. De repente, el libro comenzó a vibrar sobre el suelo, y una oleada de energía me atravesó. Las palabras en sus páginas se iluminaban con un brillo intenso, como si la esencia misma de Tisasha se manifestara. «¿Qué está pasando ahora?», pregunté. Pero no obtuve respuesta porque en ese momento sentí que algo más estaba surgiendo entre el espacio de Tisasha y el círculo. El libro volvió a abrirse, y mi corazón se detuvo cuando vi el título de la siguiente página, La invocación final. ¿Qué significaría esto? ¿Nos habíamos adentrado en territorios que no podíamos controlar? La angustia me invadió, pero algo en el aire me decía que estábamos al borde de una revelación, o quizás
de una condena. La voz de Tisasha resonaba ahora con más fuerza que nunca. ¿Estás listo para participar en su juego, Diego? Su risa retumbaba en mis oídos mientras el libro seguía vibrando, y en el fondo sabía que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Capítulo final. Nunca había sido tan consciente del paso del tiempo como en esos instantes. El libro temblaba a mis pies y la sombra de Tisasha se retorcía ante nosotros. ¿Qué significa participar en su juego? Pregunté, asustado ante la posibilidad de que aquel ser pudiera obligarnos a hacer algo que jamás querríamos. Su risa resonó en el aire, un eco profundo que hacía vibrar no solo las paredes de la biblioteca, sino también mi pecho. En ese momento, en medio del terror, me di cuenta de que tanto Tomás como yo estábamos atrapados en algo más grande que nosotros. No éramos más que piezas de un rompecabezas antiguo. Las páginas del libro aumentaron su luz, reflejando la angustia en que la sombra parecía alimentarse. «¡Debemos usar el poder de la invocación final, Diego!», gritó Tomás, empujándome hacia la apertura del libro. En ese instante, como si respondiera a su llamada, la sombra se retorció en un movimiento titánico, lanzándose hacia nosotros. «¡No! ¡Detente!», grité levantando mis manos en un intento de detenerla. La luz del libro se intensificó con cada palabra que pronunciaba. Cada uno de mis miedos se transformaba en energía a medida que invocábamos ese poder oculto. «Nunca podrás detenerme, Diego. Siempre estaré contigo», resonaba la voz de Tisasha, una amenaza que hacía eco en el interior de mi mente. Sin embargo, a pesar del terror que me consumía, sentí una chispa de valentía. En ese abismo oscuro, la decisión surgió con claridad. Sabía que solo teníamos una opción. «Tomás, concentra nuestra energía, usemos el libro y el círculo», le grité, mientras el poder comenzaba a desbordarse entre nosotros. Aquel tango siniestro de luz y sombras era nuestra única oportunidad. Tomás asintió, pero el miedo brillaba en sus ojos. Comenzamos a recitar juntos las palabras antiguas que emergían del libro, repitiéndolas como un mantra. Con cada sílaba, la oscuridad pareció encogerse. La figura de Tisasha titubeaba. Sin embargo, como si presintiera que su poder se desvanecía, la sombra lanzó un grito ensordecedor que atravesó los muros de la biblioteca, llenando la habitación con ecos distorsionados. Era un grito de ira y desesperación. «Invocamos tu fin, Tisasha, y así será», gritamos unánimemente, la luz del círculo brillando cada vez más intensamente. En ese momento, el libro vibró a tal punto que casi se escapa de mis manos. Sentí una ola de energía recorriendo el espacio, desbordando cualquier límite conocido. «Cierra el círculo», dijo Tomás. Me dejé llevar por el ímpetu del momento, asegurando cada línea trazada en el suelo mientras la sombra intentaba atravesarlo. Podía sentir que el final se acercaba. Como una explosión silenciosa, un destello de luz de tanto brillo estalló en la habitación. La oscuridad tuvo que retroceder, y vi cómo la sombra comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en un polvo brillante que se disipaba en el aire. Tisasha rugía y se retorcía mientras su esencia se desmoronaba, pero no todo estaba claro. Y en medio de la explosión de luz, vi algo más. La sala pareció cambiar, retorcerse y desvanecerse como una imagen en un viejo televisor. Mientras la luz inundaba todo, el límite entre la realidad y otro plano parecía parpadear. Fue entonces cuando todo se volvió oscuro. Desperté en el suelo de la biblioteca sin rastro de la sombra. Estaba solo, a excepción de un eco lejano de lo que había sucedido, como un susurro que no podía comprender. Miré a mi alrededor, aún en shock. El libro estaba allí, abierto pero silencioso, como un viejo amigo que guardaba un secreto. «Tomás»,
Murmuré, llamando en voz alta, pero no hubo respuesta. La mesa estaba vacía. Detrás de mí había una ventana. Me aproximé despacio. La niebla se había desvanecido y la luna iluminaba la noche con un brillo fresco. Salí de la biblioteca, respirando hondo, sintiendo la brisa en mi piel. El mundo era lejano, una pálida sombra de lo que había conocido. Las memorias de esa noche aún retumbaban en mi mente. ¿Qué había sido Tisasha realmente? ¿Era una entidad o solo un reflejo de mis miedos? Me pregunté si alguna vez podría volver a la rutina normal, si mis miedos seguirían acechando en la oscuridad. Mientras caminaba hacia la salida, un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si algo persistiera, un eco sutil en un rincón de mi ser. Nunca volví a ponerme detrás del micrófono. En cambio, me mudé a una ciudad diferente. Creía firmemente que ese capítulo había quedado cerrado. Pero a veces, en las noches más tranquilas, me despierto con un susurro en el aire. Aunque trato de no pensar en ello, me pregunto si las sombras realmente se desvanecieron o si simplemente están esperando para salir nuevamente.